El intendente Emiliano Soravilla respondió a las críticas del edil del Frente Amplio Guillermo Gastiazoro tras la entrega de viviendas en la ciudad de Artigas. Consideró que el debate político en torno a la autoría de las obras termina alejando a la ciudadanía de la política. Yo creo que, por ese tipo de cosas a veces la gente termina alejándose de la política. Es decir, si un edil que justamente es del partido que hoy gobierna el país, lo que tiene para decir de entregarle 50 viviendas nuevas a familias que vivían en condiciones deplorables es ocuparse de que quede claro que fue el gobierno del Frente Amplio, que no fuimos nosotros y que nosotros fuimos la inauguración. Es política chiquita que después la gente termina, obviamente, teniendo antipatía por ese tipo de cosas. Pero para responder tu pregunta y no eludirla, en el caso puntual de estas viviendas, Gastiazoro creo que cae en un error cronológico bastante grosero, porque estas viviendas se gestaron en el gobierno anterior. Estas viviendas, el proceso empezó con el gobierno de Lacalle Pou. El gobierno cambió en la mitad de la ejecución del proyecto y el Frente Amplio, el gobierno nuevo, lo que hizo fue sostener o mantener este gobierno y entregar las viviendas, porque no se las iban a quedar vacías. Por lo cual, en eso sí hay que reconocer que el nuevo gobierno tuvo el buen criterio de sostener este proyecto, cosa que no pasó con otros. Por ejemplo, el plan de universalización de saneamientos que dejó pronto el gobierno de Lacalle Pou y que el nuevo gobierno nacional revisó y decidió recortar, y Artigas directamente lo tacharon de ese proyecto. Las localidades de Artigas, Bella Unión y Gomensoro fueron borradas del proyecto de saneamiento. Quiere decir que para el gobierno que Gastiazoro dice, la gente de Artigas no necesita saneamiento o no merece tener saneamiento. Lo mismo pasó con el CTI. El CTI estaba casi pronto y el nuevo gobierno resolvió que no se necesita un CTI público en Artigas, y hasta ahora no nos han dado una explicación técnica válida para desistir de hacer el CTI público de Artigas. Yo creo que son esas distinciones entre que el gobierno nacional hizo intendencia o hizo el gobierno del Frente Amplio, como si el dinero de la vivienda lo tuvieran en el comité de base del Frente Amplio. Es el dinero de los contribuyentes, de los impuestos que pagamos todos, que pagan todos los uruguayos y que le corresponden a las intendencias, a los gobiernos departamentales y a la gente de cada departamento. Es decir, a la gente que recibió esas viviendas y a la gente que necesita viviendas, como veníamos hablando, ¿le importa si fue el gobierno X o el gobierno otro y si yo estaba en la inauguración o no? Creo que ese tipo de política mezquina es lo que termina alejando a la gente del interés por la política, y además refleja un interés electoral. Es decir, parece ser mucho más importante para Gastiazoro que fidelizar el voto, que entienda la gente que eso lo hizo el Frente Amplio, que solucionar el problema de fondo, que es que no necesitamos 50 viviendas, necesitamos 5.000. Entonces él, como edil del oficialismo y como representante del partido que hoy gobierna el país, quizás antes de preocuparse de si yo voy a ir a la inauguración o no, que voy a seguir yendo los 5 años, y lo voy a invitar a él a las que hagamos nosotros, antes de preocuparse por eso, creo que lo que hay que preocuparse es de solucionar el problema de fondo. Es decir, hoy tenemos una necesidad de vivienda que es mucho más superior a las 50 que se entregaron. Estimado cliente de Cablevisión Artigas, le informamos que a partir de marzo, el fútbol uruguayo pasará a formar parte del paquete premium con un costo adicional en función de las nuevas condiciones y valores para el servicio por parte del proveedor. Ante cualquier duda y para más información, le solicitamos comunicarse con nuestra oficina al 477-283-19 o al 098-903-455, donde con gusto lo asesoraremos. Muchas gracias por acompañarnos.